Pensábamos que empezábamos a conocer China, pero estábamos completamente equivocados. China empieza a mostrarnos su cara más salvaje. Dejamos atrás las ciudades y nos adentramos en una naturaleza tan irreal que parece inventada. A partir de ahora vamos a descubrir los parques nacionales más extremos y desconocidos del país, lugares que no sabías que existían, lugares que no sabías que China podía darte. Esto es Huanglong, un paisaje famoso por sus lagos y terrazas travertinas, donde el agua pinta la montaña con colores imposibles, y después de ver esto, nunca más vas a mirar a China de la misma manera. Quédate, que ya arranca. Vamos. Tren rápido de Wulong a Chongqing. Bueno, estamos en el viaje y terminamos en un vagón que estaba con gente muy local y de a poco nos empezaron a hablar, a charlar y terminamos así. Terminamos así, con los muchachos, todo el mundo mirando. Hello. Y así va el tren. Vamos charlando. Un tren bala de Chongqing a Chengdu. Recién llegamos a la estación de Chengdu, otra estación masiva. Chengdu ya es una ciudad mucho más grande, es una ciudad principal. Así que bueno, vamos a ver con qué nos espera. Hoy nos toca un día de transfer. Estamos yendo hasta Huanglong. Bueno, otra muestra de lo buena que es la gente acá. Cada que nos ven y nos ven medios así, nos dicen, ay bueno, yo hablo un poco de inglés, capaz los puedo ayudar. Hoy veníamos en el tren y nuestros amigos gastaron plata para hacernos probar y era gente humilde que venía viajando con nosotros en el tren y nos tocó un tren K, que son los más viejos y los más baratos y usualmente se ve la gente yendo de una provincia a otra y gastaron 50 yuanes, usualmente acá es un precio caro, digamos, y este señor nos compró 2 bolsas como de un pavo que venía como medio así sellado para que probemos. Entonces bueno, esos pequeños gestos, esas pequeñas actitudes que tiene la gente acá son muy lindos. Y ahora este chico nos dijo, bueno, yo hablo inglés, capaz los puedo ayudar, ¿qué necesitan? ¿A dónde van? Allá va con Pau charlando. Nos está llevando al área de transfer. Hello, here is our friend. Yes. Your name? Wang Chao. Wang Chao, Augusto. Yes. Okay. Nice to meet you. It's She's my Paula. pleasure. Paula. Yes, Oh, exactly. okay. Yes. He's telling us about China and about Chengdu. Yes. He's from here, from Chengdu. Many Chinese think that Chengdu consists of 2 parts. The first part is native Chengdu. You can try many food, many performances, and something very native. That's real Chengdu. But another part is a little modern, and many people go there just to live, work. You know, so you can download this app. Which one? Meituan. Yeah, I have we have. And app called 去哪儿旅行. It means where would you go to travel? Un tren bala de Chengdu a Huanglong. Y así, finalmente. ¿Y esto qué onda? Salís del tren y te ponen una trampa, hermano. Yo por acá no paso. ¿Qué onda eso? Mirá. ¿Por qué estos cables? Eso es nuevo, Bueno, y así nos salió perfecta la movida. Nos tomamos como 3 trenes. Viajamos todo el día desde las 7 de la mañana que nos despertamos y llegamos a Huanglong. Son las 7:20 de la tarde, gente. Un día entero viajando. De todas formas, nada que decir, porque cruzamos una muy gigantesca distancia y las horas netas de viaje habrán sido 4 o 5. ¿Qué te pasa? Te dije, como siempre tengo tanta razón, soy la Mirá, dama. dan vuelta los dieron vuelta. Te dije. Paula tenía razón. Vivimos algunos de los asientos que estaban. Te dije, se dan vuelta. Se- Y me dijo, no. se estaban Yo a- dije, sí. Se estaban enfrentando y ella me dice, capaz se dan vuelta y van, acá vamos a dar vuelta. Y sí, los dan vuelta.
Bueno, ahora nos recibe una temperatura muchísimo menor. Nos despertamos en Ulom con unos 15 grados. Nos fuimos hasta Chongqing, que había unos 26, 28. Llegamos a Chengdu, que había también unos 25 grados. Y ahora estamos en Huanglong, que harán unos... 11, hacen 11 grados. Hacen 11 grados. Sensación térmica más o menos 9. Entonces estamos frescos. Y la mínima para los próximos días son de 1 grado. 1 o 2 grados. Mínima, máxima 15. Miren qué loco lo de esta estación. Ni bien salís del tren, o sea, caminas, cruzás la puerta del exit y automáticamente estás afuera. O sea, la estación es nada. Llega el tren, te chequean el pasaporte y afuera, ya está. De todas formas está muy bien organizado. Tenés automáticamente el Visitor Center y subís las escaleras o el ascensor y por allá tenés como una segunda área de información y para el turismo. Así como a primera vista me da la sensación de que esto está bien organizado para que ni bien te bajás del tren puedas ir lo más rápido posible a las atracciones de lo que es Huanglong. Me gusta la onda, ¿eh? Aparte, mirá, es como que puedes ver el cielo también. Hello, how are you? How are you? Very good. Nice to meet you. Nice to meet you. Está fresca la cosa, ¿eh? Se puso de montaña el tema. Lo que sí está un poco más pesado acá es el temita del taxi. Ay, no, pero como nunca. Para mí sabían a qué hora llegaba el tren y estaban todos esperando, todos los taxistas estaban esperando fuera. Y una vez que terminó de salir la gente, todos subieron a la segunda plataforma para conseguir más gente, porque ya no había más nadie abajo. Y bueno, efectivamente, como les mostraba, acá arriba esto es un segundo área, un segundo waiting area, otro visitor center. Bueno, la primera impresión que me da el lugar me encanta, está súper de montaña, tiene toda la onda de montaña. Está este frío como seco, bien, me hace acordar mucho a Bariloche, tengo que decirlo. Así que bueno, ahora vamos a esperar a nuestro Didi y ver qué hay. Hay café, supuestamente también. Bueno, la provincia de Sichuan y sobre todo Chengdu es donde están los pandas. Entonces ahora todo, absolutamente todo tiene un panda. Bueno, 11.000 horas después estamos llegando al hotel. Oh, al fin llegamos. Bueno, y ahora sí, esto ya se ve bien. Opa. Bueno, ya el lobby está prometedor. No les voy a decir que no, yo ya estoy emocionado. Las expectativas crecen y crecen. Miren lo que son estos sillones. Oh, ya acá me puedo tirar tranquilo, nos vemos después. Oh, mirá los detalles del techo. Estamos llegando a las piezas finalmente. Bueno, a ver de qué se trata las piezas de este hotel tan prometedor. Bueno, el baño muy bien. El baño muy tranquilo, con todo ahí. La alfombrita está acogedor con el frío que hace. Y yo creo que está bastante bien, ¿no? Sí. ¿Qué te parece? Sí. 2 camas, tenemos nuestra tele, la ventanita, enchufes por todos lados, las luces prácticas cerca de la cama, ventanita. Podemos ver la montaña. No es la vista de ayer, pero está muy bien también. Y el pueblo mientras veníamos era súper lindo y genuino toda la onda. Ahora vamos a ir a comer y se los vamos a mostrar. Un tecito caliente, después del fresco que hace el día cansador, antes de ir a comer. Pero miren, es detalle increíble. Las camas vienen con la colchita eléctrica. Ojalá que no se incendie. Nos espera Hoy se duerme solo. Nos espera una muy buena noche de descanso. Bueno, llegamos a Huanglong. No, ya llegamos hace 5 horas. Bueno, salimos del hotel y estas son las primeras impresiones que tenemos. Miren, como les decía, lo local que parece. O sea, miren qué belleza este pueblito. Que tiene un par de cuadras, Y miren para acá también. Miren qué belleza, la onda de montaña que tiene es un espectáculo.
Miren este lugarcito de Yeti acá. Yo me quedo acá, me tomo un cafecito. Coffee, una cervecita, mountain travel, ya me encanta. Allá, bueno, lo que estamos viendo ahora es que venden de todo para el frío, lo cual está buenísimo. Vamos a ver qué precios tiene, vamos a ver cuánto te salen los artículos de montaña en un pueblito del medio de la nada. Lindo, qué prolijo está todo, o sea, es un pueblo de la montaña en el medio de la nada y todo está súper, ¿cómo se puede decir? Súper estiloso, súper bien cuidado. Bueno, vamos a cruzar. Bueno, con lo primero que nos cruzamos Todos son los estos ponchitos para frío. Miren qué lindo. Hello, Ni hao. Poncho. Ay, esto es re calentito. Price, decile. Price. No, miren esto. No saben lo suave que es. O sea, no entienden. Se emocionó. Lo Boca del tiene hijo que de habla todo. inglés, lo trae de los pelos. Ahora venía acá, carajo, deja el jueguito. No, o sea, no. Todo lo que Las tiene. manguitas, che. Y me estaría para comprarme un ponchito. Price. How much? Habla. No. Habla. 40. 40. No, nada más. 40 ¿Y el estos? poncho. A ver este. Bueno, ese ya subió 80, claro, es más calentito. Son menos de $20. Sí, no. Australianos, son 15 dólares Te americanos. juro que me compraría uno. Esto por 15 dólares americanos. No, me compro uno. El frío que hace acá y vamos a seguir subiendo. Uy, esto es gorda, mira, acá hay más, Gamu. Oh, te re gustó, mira. Me re gustó. Seguimos, ahora estamos viendo unos joggings. Miren lo que es este, así bien grueso como para mí, con el peluche. Tiene polar adentro, o sea, no entiendo lo que es de verdad esto. Grueso, sale 85 yuan, que serán menos de 20 dólares australianos. Sí. O sea que deben ser también unos 15, 16 dólares americanos. Y está muy bueno. Este que es un poquitito apenas, tiene también felpa, también tiene una felpa peludita, pero no tan grueso, 60, que son nada, 10 o 12 americanos, y después uno así, por ejemplo, que igual ojo, está 30, pero mirá, abrilo. No. Che, mirá, como 30 también esto, mirá, con el pedazo como de corderoy, pero adentro tiene todo. Está bueno. Está re bueno. 30 yuanes son 7 americanos. 7 dólares americanos. Australianos, 5 americanos. 5 dólares americanos. Un pedazo de jogging muy bueno que te salva, Me compro uno, me salva porque yo no traje para tanto frío de ropa. Tengo una valija que es apenas más grande que un carry. A verte. Te queda lindo. No te queda mal, Uno de estos sale 20 yuan, que son nada. No. 2-3 dólares. Bueno, un pueblo chico, pero que se nota que está en crecimiento a full. Pero a full, absolutamente, tipo toda la calle. Mientras veníamos, se ven los andamios en todos lados. Es un lugar para aprovechar inminentemente. Tenés que venir ayer, porque si no, te digo que no le va a durar mucho más esta vibra que tiene. Ya vimos que muchos lugares dicen international esto, international aquello. Mira, allá hay un hotel internacional. Claro, miren, ya ahí nomás otro hotel international. O sea que claramente el turismo acá debe estar creciendo y no sabemos, no creemos que le dure mucho más. Así que un destino para aprovechar ya. Miren qué espectacular, todos los honguitos y los productos de montaña. Estos deben ser los hongos de acá típicos. Ahora estamos buscando un resto para ir a ver si podemos probar unos hongos de acá de montaña. Uy, miren esta platería lo que es. Miren esta platería lo que es. Qué belleza. Bueno, ahora después de comer, si sigue abierto, vamos a venir a preguntar unos precios. Bueno, encontramos nuestro lugarcito para comer hoy, que le llamó la atención a Pau, así que lo vamos a probar. Tiene sus cervezas locales. El chico me recomendó esta. La vamos a probar. ¡Uah! Fresquita, fría.
Rica. Es como una onda... Una lager. Parece que tiene una onda Heineken. Bien, aprobada. Fresquita. Rica. Todo acá tiene como un deje de gusto a té. No sé por qué. Como el té verde cuando terminás que te deja como ese saborcito medio dulzón en la garganta. Todo acá parece eso. Muy rica, aprobada. Llegó la comida. Pedimos arroz con carne y huevo. Está bastante rico. Bastante bien, por suerte no tiene grasa. Agu pidió lo mismo. Está bueno. Bueno, muy bien. Proteína, arroz, huevo, un poquito de carne. No pica. Salsa de soja. Y con eso bomba. Bueno, esto 18 yuan cada uno. Que... Ah, sí. No sabemos qué es esto. Vamos a probarlo. Debe ser como rabanitos. A ver. No siento los dedos. Un frío. Como rabanitos. Está bueno, te pica un poco hasta la parte bular, no entendieron, pero muy rico. Muy rico, pica. Mira sus ojitos. Pica. Pero está muy rico de sabor, ¿eh? O sea, es un picante que... Eso que yo no como picante, pero es un picante que te pega como de costado, porque es súper rico y después como que te pega un cachetazo picante. 18 yuan cada plato. No es nada. Estamos comiendo por 50 yuan, que son $5. Sí, Australianos, 3 americanos. Bien. Muy buenos días desde la estación y el Visitor Center de Huanglong. Estamos yendo al Huanglong Scenic Area. Es la área turística y bueno, con los paisajes en Huanglong. Vamos a ver montaña y un paisaje muy particular que se hace acá. Así que bueno, estamos viendo de tomar el bus que nos lleva a las 8:30. Pero tenemos que ver dónde dejamos las valijas. Claro, el tema del día es este. Tenemos nuestras valijas, porque así como bajamos, nos tomamos otro bus para la otra parte del Parque Nacional, donde está nuestro segundo hotel, que está como a 2 horas. Entonces, el plan es 8:30 nos vamos al parque. Disfrutamos el día. A las 7 volvemos y a las 8:30 tenemos el otro bus. Vamos a ver cómo nos sale la movida. Está picante, no está picante, pero está interesante. Vamos a ver si sale bien. Bueno, aparentemente los tickets de los colectivos se compran arriba del colectivo, o sea, no hay que andar haciendo ni cola ni nada. Hacen 4 grados y se empieza a ver allá cómo empieza a salir el sol. Y esos momentos en los que empieza a salir el sol y bien sale el sol en la montaña son los momentos más fríos. El chequeo rutinario a todos los polis, uno por uno, todos juntos, bastante estricto. Bueno, me dijeron que básicamente la información que estábamos buscando está en WeChat, en un programa de WeChat que posiblemente no lo encuentre. O sea que básicamente muchas de las informaciones sobre los viajes, trenes, buses, si hay locker, si no hay locker, a qué hora cierra, a qué hora abre, suele estar en programas o aplicaciones que ellos ponen en WeChat, que son súper convenientes para ellos, pero que para nosotros no. ¿Alcoholemia también? Soplan la botellita todos. Miren, nosotros nos quejamos cuando nos paran manejando y a ellos todos los días en el trabajo les hacen alcoholemia, los revisan, les posan el detector de metales, de bomba, todo. Bueno, ahora aparentemente encontramos un señor que nos lleva por 30 cada uno. O sea, nos cobra 60, que es lo mismo que nos saldría el colectivo. Así que bueno, técnicamente a veces pasa, ya de otro lugar nos quedamos sin el colectivo, pues salimos tarde del parque y también juntan gente y te llevan. Tuvo la carta excelente, el loco, y me dice, bueno, nos vamos ya los 3. Solo los 3, pero 80. La hizo bien y good. La hiciste bien. Claro, era esperar media hora, pero bueno, por lo menos hoy no tenemos tanto tiempo, tenemos que volver para poder... Y así podemos de hecho volver más temprano. Claro, capaz podemos volver más temprano, más tranquilos para el siguiente colectivo.
Y está bueno. Y aparte tenemos el parque para nosotros porque es temprano. No sé a qué hora abrirá el parque, pero son las 8. Llegamos 8:30, menos gente. Sacamos mejores fotos, más tranquilos. Bueno, acá estamos a punto de subir. Miren esos picos. Miren lo que son esos picos allá. A ver si se puede. Miren esos picos nevados de ahí. Cuando llegan, tienen el área de visita para turistas, el Tourist Visitor Center. Allá van caminando y tienen los colectivos para llegar hasta el cable car. Parece que hay un teleférico que te sube. Y la altura, ya la siento que me falta oxígeno. La altura acá va de 3.145 a 5.588 metros. Para que se den una idea, Bariloche, el Cerro Catedral, tiene 2.238. O sea, estás más alto en la base, ya estás más alto que en el pico del cerro. Y seguís subiendo. Increíble. Algo súper bueno es que tenés para dejar el equipaje gratuito. El buen hombre que nos trajo nos dijo que estamos por pagar un locker y nos dijo no, tenés gratuito en el área escénica. Firmás unos papeles, pones tu documento, tu número de pasaporte y ya está, no te cobran más nada. Este es el Visitor Center, esto está a la izquierda, o sea que si inspiramos a alguien para que venga a visitar y llegan hasta acá, gente, tienen el Visitor Center, ¿sí? Y a la izquierda atrás está el Luggage Deposit. El Luggage Deposit cierra a las 6 p.m., o sea que ese es otro desafío del día, llegar antes de las 6. ¿Estamos? Te dejan acá, dejas tus cositas y ya está, y la chica te lo cuida. Bueno, acá estamos adentro del centro de visitante, a ver qué hay, a ver si había café. No estamos encontrando café. Debe haber arriba de la montaña también, ¿no? Sí. Estoy seguro de que debe venir. Bueno, muy bonito el área. Miren lo que es este lugar. Miren lo que es este lugar, por favor. Yo ya estoy muy contento. Estoy muy contento. La verdad, tengo que admitir que estoy demasiado contento. Este lugar está increíble. No, estoy pero chocho. Estoy chocho. Miren lo que es. No lo puedo creer. Tiene una onda Bariloche. Me hace acordar tanto de la montaña. Está precioso, todo así, con todo de maderita. Bueno, ¿nos costó cuánto? 288 yuanes con los fees. En realidad era 280, pero nos cobraron 8 yuanes por... 288 yuanes con el cable car incluido y el colectivo que te lleva hasta el cable car es gratuito. O sea que muy bien, comparado con lo que venimos pagando de a 500 yuanes para entrar a otras cosas y todo está separado. Por el momento muy bien. No es nada. No, nada, con el cable car incluido. Con el cable car incluido, muy loco, muy loco. Y lo mejor de todo es que por ahora vamos en contra del turismo, porque llegamos mucho más temprano. Así que... South America, yes. Argentina. Messi? Yeah, thank you. Me re gustó el vaso de mi café, tiene letras chinas. ¿Estás contento? Muy contento. Estamos subiendo. Miren que son estas vistas. Recién llegamos y tenemos el sendero para caminar. A unos 350 metros tenemos la primera plataforma de observación. A 1000 metros tenemos la segunda, que es la de Beauty Pool. Y a 3200, o sea, a 3.2 kilómetros tenemos la última plataforma, que son las Multicolor Pool, que son una de las más famosas. Y para todo esto también tenés estos mini colectivitos, que son los que están allá, que te llevan, son los Sightseeing Bus, que no sé si lo tendremos incluido o no, de 8 a 5 pm. What is? Dujuan flower. Tujua flower. Yeah, is Sichuan local. Local from Sichuan. Local is Sichuan Dujuan. It's beautiful. Thank you. Very beautiful. Welcome to Hualong. Thank you so much. Thank you. Bye Bye bye. ¡Ay, Dios mío! Miren lo que es esto. Miren lo que es eso. Miren lo que son esos picos, por favor. Ay, gente, se me caen las lágrimas de la emoción. Como nos decía el chico,
Esta es la flor local de Sichuan. Miren la belleza. Bueno, Pau dice que encontró un mirador que me va a gustar mucho, Sí. así que estoy yendo con Escalón. los ojos cerrados. Escalón, Me está guiando. escalón, 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 escalón. Yo todavía no lo vi. Mira, peligrosa. Pará, seguí, tírate del precipicio. Ya puedes abrir los ojos. Vamos a decirlo juntos. Increíble. Creo que es una de las primeras veces que viendo un paisaje siento que se me llenan los ojos de lágrimas. Ay, a verte. La inmensidad. Ahora mismo estamos en el valle de Ulong. Les voy a contar algunas cosas muy interesantes de acá. Este valle es la parte glaciar de China que está más oriental. Estamos en el noroeste de lo que es la provincia de Sichuan. Estas montañas que tenemos acá cerca van desde los 1700 en una base hasta los 5588 metros. Ahora mismo estamos en una plataforma de observación que está a unos 3.530 metros sobre el nivel del mar. El nombre que recibe la atracción que vamos a ver hoy es el dragón amarillo, porque desde una de las plataformas se ve que hay calcificaciones, o sea, lo que caracteriza este área es una mezcla entre lo que es el parque forestal, tiene unos bosques muy tupidos y viejos y casi intactos. Tiene formaciones kársticas, por lo cual uno ve entre las montañas muchísimas depresiones. Recordemos que kárstico es cuando está hecho de piedra que es soluble, entonces generan depresiones y formas muy extrañas. Entonces se generan como unas piletas calcificadas que con la refracción o refractación del sol genera varios colores. Entonces se hacen como si fuesen suelos de piletas, que ahora vamos a ver con muchísimos colores, y muchos de estos colores son amarillos. Entonces desde la altura se ve como si fuese un dragón, y ellos le pusieron de nombre el laberinto o el camino del dragón amarillo. Eso significa Huanglong. Así es como este lugar recibe el nombre Huanglong, que significa dragón amarillo. Juan amarillo, Long dragón. Bueno, y ahora después de ver esta vista en esta plataforma de observación, empezamos el camino hacia estos piletones, que es lo que venimos a ver. Tenemos primero 1000 metros hasta la primera plataforma de observación. No, a 1000 metros tenemos la primera de las piletas estas calcificadas, y después tenemos 3.500 metros hasta la segunda. Uno de los desafíos de hoy en la altura va a ser caminar. Entonces ya el taxista nos metió por 35 yuan un tubo de oxígeno. Que no está mal, acá salía 30, pero bueno, uno nunca sabe, acá te puede salir 50, así que no Las se arriesga. camperas que ya Eso. mostramos, está casi el doble el precio acá. Claro, en el pueblo de ayer donde dormimos, ¿qué estaban? ¿Cuánto estaban? 200, 230, 250 y acá 400 para arriba. 400 para arriba. Nos toca un día encima, soleado, por suerte, porque si no, no me puedo explicar el frío que va a hacer. Y se nota cómo está todo el paisaje bien de primavera, porque todos los arroyos y los ríos están llenos de agua, seguramente del deshielo. Estas son las flores de Sichuan, que están hermosas, están realmente hermosas, y miren todas las que hay por todos lados. Parece, hacia lo lejos parece algodón. Un datazo que sería el sueño, pero un sueño para mí. En este área se encuentran dos animales que están en área de extinción. Uno es el panda y el segundo es el mono de Sichuan de nariz dorada, que es este que está acá, Parece que Michael Jackson. y el panda gigante. Bueno, hay 6 especies de primer nivel de protección, pero también hay otras 16 de segundo. Y hay perros salvajes, osos negros, macacos, monos también, ahora. Así que bueno, muy interesante. Y bueno, para los que están viendo, porque también les gusta la fotografía, para esto me compré el Sony
70-200 con el teleconverter de por 2. Así que vamos a ver, hoy lo vamos a probar y lo voy a incluir en este video. A ver qué tal, les vamos a dar los resultados. Zona más mentalmente fácil manipulable. Mentira. Le dijo, el del taxi le dijo, ay, tomen oxígeno que la para vender. Y esta, mírenla. Igual, tengo que aclarar. ¿Qué? Estoy agitada. Sí, ya te sé, sí, Falta. seguro. El sendero y la paz que se escucha, entran los rayos de luz, tipo entre los árboles. No, estamos en nuestra salsa hoy. Bueno, llegamos a Saint Jean Paul. Se ve así. Expectativa, realidad. La verdad que hoy está bastante seco. Por allá al final se ve una o dos piletitas chiquitas. Bueno, no sé qué se ve. Pero no tuvimos suerte. Las vistas que siguen mejorando y mejorando. Y ahora a través de los árboles se puede empezar a ver los picos de unas montañas, pero que creo que son las que veíamos desde el mirador. Con lo que son las montañas, sobre todo la de la izquierda, que es la que más me gusta, me encanta. ¿No? Sí, también. Estaba pensando en eso, pero esto acá, ¿sabes la foto que voy a hacer acá? No tenés una idea. Nos vamos acercando poco a poco. Allá ya se empieza a ver el área con todas las piletas para ver. Bueno, acá está la info de llegada. Ya estamos acá a 700 metros de las piletas coloridas. 500 metros también hay un Ancient Temple, un templo ancestral. Bueno, ¿cómo venimos? Estamos acá. Tenemos que subir 750 metros Sí. para ver las piletas más grandes de colores. Bueno, o sea, estamos ahí. Acá hay un montón. O sea, ¿estas cuáles serán? Horso Beach, Huanglong Cave. Pero mira, las más coloridas están allá arriba. Esas son azules. Y ahí hay como un templo, mira, hay un templo también. Bueno, las expectativas crecen y crecen. Estamos llegando a las últimas, a las de allá arriba de todo ahora. Paula consumiendo. Bueno, y mientras descansamos, también les voy a contar que este parque nacional es Patrimonio Natural de la Humanidad, reserva la biosfera mundial, está incluido en los Globos Verdes 21 y es una atracción turística de 5A. Acá China le pone 4A, 5A a sus atracciones. Esta es una atracción 5A, o sea, es tope y central en lo que es el turismo chino. Este área del valle tiene 60.000 hectáreas y está rodeado por 3 picos montañosos. Tiene estos de acá, los que vemos de frente como les venía mostrando, los de allá atrás, y no sé si son estos dos o si hay otro más por ahí. Y miren, no sé si se ve acá. ¿Ven el halo que se le hace al sol? Tiene todo un halo, como un arco iris todo alrededor del sol que está súper bueno. La verdad, un día privilegiado, ¿eh? Vamos a recorrer este primer templo que tiene toda la onda. Vamos a ver qué trata. Miren lo que es esta belleza. Acá les dejan las ofrendas, fruta, dinero, les prenden inciensos. Este templo se construye durante la dinastía Ming, de entre el siglo XIV al siglo XVII. Honra a un monje tibetano que se llamaba Huanglong también y que representaba al dragón amarillo. ¿Por qué? Porque cuando fallece se transforma en un dragón amarillo y dice que protege toda esta montaña. A la vez, este templo es un claro ejemplo de cómo se combina la cultura Han
con la tibetana, porque más allá de que tenga una influencia taoísta, hay muchísimas comunidades tibetanas cerca de la región que también hacen agricultura y que son nómades, que veneran a este templo también como sagrado. Bueno, y además este templo, antes que salgamos les quiero comentar que es parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde el año 1992. Y también cuando salís tenés esa vista. ¿Qué les parece? Un espectáculo, ¿eh? Bueno, llegamos. No, este paisaje de verdad que es increíble. O sea, no sé cómo describirlo. Bueno, y si se están preguntando cómo se formaron, bueno, fue un proceso geológico en la que el agua, que era muy rica en bicarbonato de calcio, cuando fluye por la montaña se deposita y todos los minerales crean como si fuesen barreras naturales y forman curvas poco a poco que son tipo perfectas. Entonces de esta manera se crean esas formas tan definidas que pareciera como hechas por el humano, pero en realidad no. Que esto está increíble. Esto creo que es de lo más lindo que he visto en mi vida. Tengo que admitir que le pongo un 10 de 10, solo verlo me emociona. Estoy yendo al próximo spot. Así nos gusta caminar sin nadie. Se tapó. Empezó a llover y ahora no se puede ver casi nada del nevado. ¡Hello! Noticias. Llegamos a la segunda parte de lo que es el área escénica Wanglong. Esta tiene está un poco como más seca, tiene una tonalidad más amarilla que la anterior y no sé realmente si es que ahora está un poco más seca o si es que siempre es así. Tiene su encanto también, tiene muchísima más vegetación en el medio, como islotes de árboles. Está igual de hermoso, pero es diferente. No, miren el color del agua. O sea, literal parecen piletas de casa. Y de vista tenemos esto. No puedo dejar de apreciar este lugar. Estoy anonadado, es una palabra excelente para describir la belleza. Mira estos piletones, la verdad que estos piletones, haberlos visto llenos hubiera estado bueno. Haber visto la mitad completamente llena y la otra mitad seca como para ver el contraste, ¿no? Porque te puede pasar que vengas y esté todo lleno o que esté todo vacío, lo cual sí que no estaría nada bueno. A mí me llaman muchísimo la atención, la verdad. Miren, o sea, lo perfecto, porque ahí uno se da cuenta lo perfecto que están hechos. 护林防火十分重要，禁止游客带火源进山。景区内客安全，黄龙景区闭园时间为下午6点，请各位游客合理安排游览时间。临近多印水，因为或许在这块跑了，跑那地方喝不到水。 No puedo dejar de mostrarles lo increíble que sigue. Claramente esto lleno hubiese sido una bomba. Hay que aceptarlo. A mí me hubiese gustado verlo lleno. Esto lleno hubiese sido una bomba, pero así parece como un paisaje. Porque como son de... kilómetros y kilómetros. Son como 600 piletas. Realmente es como un paisaje cataclíptico, es raro, es como un... No sé, una re película se podría hacer con este paisaje, tío.
Miren cómo el agua, igual, del deshielo, poco a poco empieza, se nota que empieza ya a bajar, a llenar los primeros. Wow, miren allá cómo está lloviendo, ¿lo ven? Espero que no se nos venga, porque miren cómo cae. Bueno, miren poco a poco todo viene acá decantando y se está llenando la pileta, viejo. Me parece que llegamos al verano, Estamos en primavera, yo creo que llegamos al verano. Y también miren, no sé si, espero que se note, qué hermosa la montaña. Miren, o sea, lo fértil que es este área, que miren el verde, o sea, toda la montaña es pasto. Súper verde, no se ve nada árido. Miren el color de esa montaña. Mira, a mí me sorprende lo profundo que son los piletones. Capaz que no se aprecia en video, pero ¿cuánto debe tener eso? De profundidad. Este tendrá unos Pero 2 mira, metros. 2 metros de profundidad. 2,5. No, es increíble de verdad. Que se llene esto no tiene sentido. Y ahora, mientras vemos lo que es el final, estuve leyendo un poco sobre la mitología china. Hay otra historia distinta en la que un dragón amarillo desciende del cielo y en su último reposo se deposita en este área del Valle de Huanglong, creando y descansando sobre todas estas piletas. Entonces también dicen que cada uno de los colores que se pueden ver en las piletas representan un espíritu y una esencia diferente. El azul para el cielo y la sabiduría, el verde para la naturaleza, el amarillo para la tierra y para la fuerza, el rojo para el fuego y la transformación y el blanco para la paz. Esa es una historia tibetana. A esa persona que nosotros inspiremos y venga acá, le vamos a contar este dato. Cuando vos subís, te suben con el cable car, te tienes el bus, todo hermoso. Ahora, para bajar, no es que el cable car también está incluido. Para bajar, bajás por todo un sendero, que está bien porque en realidad es un sendero súper escénico. O sea, vas bajando por todas las piletas. Pero claro, una vez que las piletas van terminando, vos seguís bajando y bajando hasta que llegás a la base. O sea que subís con todos los medios de elevación, pero bajás a patín. Claro, es ida y de vuelta, pero si vos vas, ves la multicolor, que es la más linda, y después, claro, caminás, llegás al cable y te bajan de nuevo. Pero si vos querés ver todo el resto, claro, de acá empezás a bajar. Lo que hicimos nosotros. Y llegás acá de nuevo. Ni siquiera es que llegás al bus, no, llegás a la base, o sea, bajaste. Por más que te informen, ¿qué vas a hacer? Lo malo es que no te lo digan ahí como para que no pagues el doble, el ida y vuelta, ¿me entendés? Tendrías que poder pagar solamente una ida más barato y después sabes que vas a bajar caminando para ver todo el parque. Y así nos vamos del parque. Nos despedimos hasta la próxima aventura. Espero que esta les haya gustado. Quédense porque de acá nos vamos al parque de Husai-go al norte. Mientras tanto, no olviden de suscribirse, de darle un like y de tocar la campanita para no perderse el próximo episodio. Quédense, que ya vamos al próximo. ¡Vamos!